¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Quiénes vienen por primera vez hoy a este evento? ¿Quiénes vienen? ¿A quién los trajeron bien? Bien, felicitaciones para ustedes por haber tomado la decisión de venir. Quizás yo les veo la cara y me acuerdo la primera vez que yo vine a un evento como estos. Yo tenía 18 años y me acuerdo que cuando entré por primera vez a una sala como esta dije, pues madre, caí. Hoy caí. Y me acuerdo que eso sucedió porque, como les contaba Leonardo, pues yo vengo de una familia netamente tradicional. Mi padre es empresario tradicional y mi madre también pues trabajaba con él. De una familia clase media, y quizás una de las cosas que más me llamó a mí la atención siempre fue la necesidad que mi papá a nosotros nos planteaba de salir a emprender. Y en medio de todo eso, pues yo tenía 18 años, había pasado por muchas cosas para poderme pagar la universidad. Yo, cuando llegué a la universidad, me pagaba yo mismo mi universidad. Y un día un compañero muy aventajado de la universidad, me vio pues como con ciertas habilidades, me comenzó a enseñar otras cosas de emprendimiento. Un profesor me lleva a trabajar a una empresa, y en esa empresa, la persona que me ve, que era mi jefe, me miró un día y me dijo, quizás como le dijeron a usted, tengo un negocio para ti, un negocio millonario, te va a tapar de dinero, no vas a tener que volver a trabajar, nos vamos a ir a viajar por las playas del mundo. Y a mí todo eso me sonó, ay, que eso bueno no dan tanto realmente. Y pues yo la verdad la primera vez no fui, la segunda le inventé que estaba enfermo, la tercera le dije que ya tenía un compromiso antes, la cuarta vez le dije que iba en un trancón que el 5 llegaba, y nunca llegué, y siempre encontré la excusa perfecta para no ir a un evento como este. Sin embargo, la vida se encarga de ponerte a ti en el lugar en el cual tienes que estar, y pues todo eso me remonta a mí a acordarme cuando yo era niño. ¿Y de dónde vengo yo? Yo nazco en un pueblo que queda al norte del departamento de Boyacá. Nazco en un pueblo que se llama Moniquirá, un pueblo eminentemente productor de guayaba, de bocadillo y de muchos productos que muchos de ustedes han probado. Y quizás yo crecí en una familia normal, una familia clase media, soy el tercero de 4 hermanos, y soy de esos hermanos que por ser el tercero, normalmente no estrena ropa, a uno le toca ir heredando lo de todos sus hermanos, pero siempre crecí al ritmo de mis hermanos mayores. Y curiosamente, mi hermano menor nace, pero ya había 4 años de diferencia, entonces nunca encajé ni con lo que era mi hermano menor, ni con lo que era mi hermano mayor. Voy a la escuela normal, como todos los niños van a la escuela, y cuando tengo 10 años, mi papá un día pues se quiebra en el negocio que tenía, pero aparte de eso lo despiden porque mi papá alternaba su negocio con la panadería. Mi papá es pastelero y panadero. Toda mi familia se dedicó a trabajar en el arte de la panadería. Mi bisabuelo lo trabajó como 20 años, el abuelo como unos 40, mi papá como 35, y ninguno de los hijos de ninguna de las generaciones quiso seguir con esa vaina, porque por alguna extraña razón nos comenzamos a dar cuenta que vivir en una panadería era muy desgastante. ¿Quiénes aquí saben a qué hora se levantan los que hacen el pan? Depende de la calidad y lo fresquito del pan, ¿sí o no? Pero mi papá se levantaba todos los días a las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora se acuestan los dueños de la panadería? Depende del sector donde usted tenga la panadería. Pero mi papá siempre lo buscaron en sectores donde buscaran vender masa, y entonces siempre se cerraba a las 11, 11 y media de la noche. Y entonces yo vi toda la vida como mis papás trabajaban desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche, durmiendo un poquito, y se levantaban, y mi papá nos decía, cuiden el negocio porque un día esto será de ustedes. Una amenaza tremenda, ¿sí o no? Así nadie le iba a ir a trabajar, y pues realmente nosotros comenzamos a crecer así. También cuando tenía 10 años pues ya practicábamos natación. Mi papá a nosotros nos enseñó a nadar en el pueblo. Como soy de un pueblo, pues aprendí a nadar como la gran mayoría de gente del pueblo aprende a nadar. Aprendí a nadar en un río, pues a usted normalmente lo lanzan y dicen, nada, brazo, las penas. Así aprendí a nadar. Cuando teníamos 10 años ya nadábamos todos los estilos. Y pues en vista de eso mi papá un día ya toma la decisión de llevarnos a competir a lugares donde nos exigieran más. Nos traen a Bogotá, y en Bogotá coincide con que nos dan una beca deportiva, y entonces se junta todo. A mi papá lo despiden, aparte de eso de que lo despiden, la natación de nosotros ya nos habíamos ganado una beca, y el negocio de mi papá no estaba como por las mejores circunstancias. Entonces mi papá dice, nos vamos para Bogotá. Mi papá había vivido en Bogotá 15 años atrás, en el año 85 más o menos, 80 y pico, y mi papá llegó a vivir a Boyacá en el año 85, y nos vinimos para Bogotá en el año 98. Es decir, mi papá durante 13 o 14 años no sabía lo que era Bogotá, toma la decisión de traerse el negocio y monta un negocio en el año 98 que valía más o menos unos 100 millones de pesos.
Y él lo monta y todo feliz. Y pues cuando tu papá es empresario y tiene capital para montarse un negocio de 100 millones de pesos hace 17 años, es un buen negocio. Pero cuando tu papá no tiene el nivel de desarrollo empresarial y la mentalidad empresarial suficiente y se quiebra en 10 meses, ya no es tan buen negocio. Y entonces nosotros teníamos 10 años y vimos como mi papá un día llega y nos dice: muchachos, somos 4, todos varones. Habían dudas en uno, pero las confirmamos al final. Todos bien varoncitos. Y mi papá un día nos reunió y nos dijo: muchachos, nos quebramos, empaquen lo que les quepa en una maleta que nos vamos. Y yo me acuerdo la cara de mi hermano mayor, soltó la risa y dijo: póngase serio. Y yo: no es en serio, nos queda media hora porque ya ahorita vienen a llevarse el resto. Y entonces empacamos lo que nos cupo en una maleta, nos fuimos. Y como hace toda la gente que se quiebra, pues va a buscar ayuda con alguien que conoce. Normalmente uno busca en la familia y a veces la familia no ayuda, solamente a veces. Mi familia es grandísima y solamente uno ayudó, uno. Y dijo: pues yo tengo una pieza desocupada, una pieza, no dijo habitación, sino una pieza. Y pues si quieren se vienen a vivir ahí y hay un colchón. Pero somos 6, pues hay una pieza y hay un colchón. Y entonces nos fuimos los 6 a dormir en una habitación. Y yo me acuerdo la sensación que yo tuve en esa época. Yo pensé, yo dije: venimos de un apartamento donde cada uno tenía su habitación. Éramos 4 hijos, la habitación más la habitación de papá y mamá, más la habitación de Olguita, que era la que nos ayudaba en la casa, y una sala gigantesca donde incluso a veces armábamos canchas, mini canchas de fútbol para jugar. Y era un buen apartamento, era grandecito. Y llegar a dormir en una habitación, yo me acuerdo la sensación que sentimos. Por lo menos se sentía muy incómodo porque para girarse en la cama tocaba todos al tiempo. Y había situaciones que a uno le hacían saber que estábamos jodidos. Como por ejemplo: hoy vamos a desayunar tarde para que la hora del almuerzo no nos dé hambre. Y esas cosas te hacen sentir así, que las cosas están mal. Teníamos 10 años, mi papá nos saca del colegio privado donde estudiábamos, nos mete a un colegio del distrito. Pues que sea dicha la verdad, los colegios del distrito no son la mejor educación que ofrece el Estado. Y aparte de eso, pues el nivel socioeconómico del colegio donde nosotros llegamos era bien bajito. Y nosotros estábamos igual que todos, jodidos. Pero a nosotros se nos notaba que veníamos de un colegio privado. Y ustedes ya se imaginan lo que vive una persona que vive en un colegio privado apenas entra a un colegio del distrito. Ahora lo llaman bullying, en mi época se llamaba que se la montaban a uno. Le robaban las 11, le hacían cosas, maldades a uno. Y yo tenía 10 años y me acuerdo de todo eso, pero me acuerdo también de mi papá y el discurso constante que mi papá nos daba, y era: muchachos, esto es temporal y hay que salir a emprender. Mi papá todo el tiempo nos decía: salgan a emprender porque esto es temporal. Nosotros decíamos: ¿qué nos ponemos a hacer? Y mi papá decía: busquen qué hacer, busquen qué local les da trabajo, pónganse a hacer algo. Y me acuerdo yo que de tanto mi papá insistirnos, pues nosotros comenzamos a hacer y a buscar situaciones y cosas, pero sobre todo nos vimos abocados a ella cuando un día mi papá llega y nos dice: ¿se acuerdan la natación? Ya ni siquiera hay dinero para ir a nadar, toca que dejen también la natación. Y pues nosotros habíamos llegado becados, la culpa de haberse quebrado no era de nosotros. Y entonces nosotros sentimos que teníamos que ahora abandonar, aparte de la comodidad que teníamos, la natación, que era un sueño que teníamos. Y yo me acuerdo que yo tengo un hermano de esos que les gusta el dinero. Yo sé que todo el mundo tiene un familiar así, de esos que les gusta y les encanta el dinero, son tacaños, pero que les encanta el dinero. Y mi hermano era tan tacaño, pero tan tacaño, que a veces se tenía que caer de codos para abrir las manos, ¿sabes? Ya se di cuenta. Y mi hermano todo el tiempo criticaba a mi papá y le decía: ¿pero para qué nos vamos a poner a hacer eso? ¿Para qué? Pero déjenos en natación. Y mi papá le dijo: pues si se quiere quedar nadando, busque una solución. Y mi hermano, que es mi segundo hermano, llega y dice: pues vendamos dulces en el colegio. Y yo le digo: pero Rubén, eso está prohibido. Y él dice: por eso mejor lo hagan más. Yo le digo: ¿usted cree? Él me sienta, me da el plan y me terminó auspiciando y nos pusimos a vender dulces en el colegio. Yo tenía 11 años para esa época y comenzamos vendiendo moritas. ¿Todos han comido moritas? Sí, deliciosas las moritas. Y en la época en que yo comencé a vender moritas tenía 11 años, el paquete valía 2.500, venían 100 moritas y si vendía el paquete eran 5.000, rentabilidad del 100%. Yo dije: eso es un negociazo. Y pues en esa época los buses, hagan de cuentas, eran más o menos como a 700 pesos. Y yo dije: pues si me quedan 2.500, me voy por 700, vuelvo con 700, me sobraron 1.100, ahí alcanzo para la colombiana y el pan francés. Y esa era nuestra historia. Y comenzamos a vender dulces, pasamos grado sexto, grado séptimo. Y cuando yo iba en grado séptimo, tuve un compañero, grande, porque siempre estudié con gente como 3 años mayor que yo, que él fue y me buscó y me dijo: Fausto, me da los dulces y la plata o lo golpeo.
Porque el bullying no cesaba, y yo pues ya estaba un poquito más recorrido en el colegio. Le dije, ay, a ver, atrévase, haga lo que quiera, si quiere. Y de ahí me quedó esta cicatriz. Me quedó una cicatriz porque me abrió el ojo de un golpe así, yo me acuerdo. Y pues la coordinadora llegó a ver qué era lo que había pasado y él dijo, es que lo detuve porque él estaba vendiendo dulces. Y la coordinadora me dice, no señor, eso no se puede, matrícula condicional, me suspenden 3 días y me voy para casa. Y yo me acuerdo que llegué con el ojo así grandísimo para mi papá, y le digo, papá, mire lo que me hizo Cristian, mire lo que me hizo. Y como uno llora cuando es niño, y mi papá se caminó y me dijo, no se preocupe, mañana le compro una falda, le hago unas trenzas y sigue llorando. Yo me quedé mirando, mis hermanos se reían, y me decían, ay, la niña, no sé qué. Entonces yo les decía, pero yo por lo menos vendo dulces. Y mi papá dijo, todo emprendedor siempre se enfrenta con cosas, Fausto. Y si usted se va a rendir por esto, es mejor que se salga de natación. Y yo dije, no, pues yo no quiero salirme de natación, yo te busco soluciones. Si no busca soluciones, siempre todo lo va a sacar del camino. Váyase, hermano. Y entonces se me mandaba al colegio y le decía, pero estoy suspendido. Y me decía, busque soluciones. El colegio tenía un muro de 3 metros, yo me saltaba al muro y me metía a clase, pero los profesores no me dejaban entrar porque sabían que estaba suspendido. Y entonces mi colegio tenía un árbol gigantesco, quizás como este salón de grande era la copa del árbol, uno se podía subir y nos sentábamos allá varios, los que capábamos clase nos acostábamos ahí. Yo como estaba suspendido, pues tenía autorización para capar clase y yo me quedaba arriba pensando, madre, ¿cómo hago para vender los dulces? ¿Y cómo hago? Y el tema era que si yo no vendía los dulces, no había natación. Si no vendía los dulces, no había natación. Y entonces en una de esas, pues la coordinadora me vio que yo estaba y me dijo, señor Gutiérrez, venga para acá, déjame revisar la maleta. Y me comenzó a revisar la maleta y me la revisaba y todos los días me la comenzó a revisar. Y para mí era incómodo que a uno le revisaran la maleta porque me sentía yo como si estuviera transportando cosas ilegales. Entonces yo le decía, pero usted me la tiene montada. Y ella me dijo, no, quiero mantener el orden en el colegio. Cuando ella me dijo eso, se me pasó algo por la cabeza y dije, pero a mí es el único que me revisan, a mis compañeros no. Y entonces fui y le dije a los compañeros, les tengo un negocio, hay que vender unos dulces, usted se gana el 10% de todo lo que venda y yo le doy una comisión aparte de eso y usted entra a los dulces, usted los distribuye y le hace y trabaja. Y digo, me gusta la idea, le di el plan a 20, se auspiciaron 8 y comenzamos a trabajar. Y éramos 8 personas vendiendo dulces en el colegio y ya no los entraba yo, ni siquiera los vendía yo. Yo comenzó a pasar grados 8º, grado 9º, y cuando íbamos en 9º, cogieron a uno de los vendedores y el vendedor lo iban a echar del colegio porque realmente vendíamos mucho. La cafetería ya no estaba facturando, es que vendíamos hasta roscón de arequipe. O sea, era una vaina buena, era muy buena. Se llamaba el combo energético, yogur con roscón de arequipe. Y la coordinadora estaba desesperada. Entonces lo cogen y le dicen, lo vamos a echar. Y él dice, pero es que los dulces no son míos, ¿de quién son? Son de Fausto. Entonces la coordinadora ahí me busca. Y entonces la ventaja mía era que yo era muy aventajado académicamente. Y entonces ella dijo, uy, es que si usted no fuera así, lo echaría ya mismo. Sancionado 5 días. Y los 5 días igual yo me saltaba al muro, pues porque en últimas yo lo único que necesitaba era vender dulces para pagarme la natación. Con eso pagaba los gorros, las gafas, todo. Y mi papá todos los días con los discursos de emprender. Mi papá dele con el tema de emprender. Es más, yo me acuerdo que nos ponía a escuchar historias de emprendedores. Y también nos compraba libros. Obviamente en San Victorino, no por el precio. De emprendimiento. Nos compraba historias de deportistas ganadores. Y nos compraba libros de personas que les hubiera costado mucho llegar al éxito, pero que igual hubieran llegado. Y a mí me gustaba leer eso y me gustaba leer, porque yo después de que leía esas historias yo decía, no, yo lo que soy es un pobre pendejo a estos manes, tengo que meterle ganas. Y entonces en esas me di cuenta que el problema era que me estaban revisando mucho y tenía que buscar a alguien que estuviera dentro del sistema. Y fui y me busqué a una profesora y le dije, profe, le tengo un negocio. Y yo me acuerdo que ella fue y me dijo, es un negocio, estoy vendiendo dulces, y me dijo, eso está prohibido. Y yo le dije, pero es para pagar natación. Dijo, ¿usted nada? Y yo le dije, sí. Ay, yo siempre he soñado con que mis hijos sean nadadores. Y le dije, hagamos un trato. Yo le ayudo a entrar a que sus hijos sean nadadores y usted me guarda los dulces en el baúl de su carro. Dijo, uy, pero eso no se puede. Y yo le dije, sí, yo toda la mañana llego temprano, usted me da las llaves del carro y se las devuelvo por la tarde. Digo, hecho. Y yo le ayudé a entrar a los niños a natación, ellos llegaron a ser nadadores también. Y ella me prestaba el baúl del carro y entonces comenzamos a tener una mini caletica. Guardábamos los dulces, los guardábamos. Pero el problema era que las requisas se volvieron permanentes, muy fuertes, las ventas comenzaron a caer y todo empresario debe ser sumamente emprendedor.
Y en ese momento me sancionaron otra semana más porque me volvieron a coger a otro vendedor de esos. Y yo en una sanción de esas, pensando en la copa del árbol, me di cuenta que a los niños de primaria y de preescolar nadie los revisaba. Y entonces yo me acuerdo que cogíamos a los niños y les decíamos, hey campeón, ¿te quieres ganar un barrilete? Sí, sí, le vamos a meter unos dulces y vas al carro blanco del parqueadero. Y los niños entraban y allá los estaba esperando otro que los descargaba y desde ahí se repartía la mercancía. Muy interesante. Y así llegamos a 10º, 11, nos graduamos y con eso me pagué la natación siempre. Ahorita que yo lo pienso, yo no era un vendedor de dulces tradicional, yo era como un traficante de dulces, ¿no es eso? Porque tenía ruta, mulas, caleta, mercancía, todo. Les cuento eso porque el tema para nosotros era nadar. Nadar era el sueño y emprender la única opción que teníamos. Nosotros no teníamos más opciones. El hecho es que ya llegué a grado 11, me gano una beca para entrar a la Universidad Nacional, me voy a estudiar a la Universidad Nacional y pues cuando uno estudia en la Nacional, el primer discurso cuando uno entra a la Universidad Nacional, el primer profesor que a usted le dé clase, si usted ha estudiado ya sabe lo que estoy hablando, le dicen bienvenido, ustedes son las mentes más brillantes de este país, miles de alumnos se presentaron y ustedes apenas pasaron. Y cuando usted entra a estudiar medicina, pues más aún. Y se lo dicen así como bien fuerte y usted se siente, oh, soy un berraco. Y usted sale a comerse el mundo y el mundo se lo comienza a comer uno en pedacitos. El tema era bien complejo. Yo en la Universidad Nacional estaba parte de eso, pues comencé a trabajar los fines de semana y los tiempos que me quedaban libres y comencé a trabajar en un supermercado empacando cosas, luego empacando cajas, luego llevando domicilios. Hacía de todo para tener dinero porque mi papá siempre nos habló del tema del emprendimiento. Y desde los 10 años a los 18 años yo vi cómo mi papá se quebró 4 veces. Es decir, en mi casa el dinero no era una opción, sino una necesidad. Todos los meses mi papá se levantaba con el afán de que no tenía el dinero con el cual pagar el agua o la luz o el gas. Es más, descubrí que las familias a veces pelean porque no tienen plata para pagar el agua. Y comencé a darme cuenta que a veces los papás, cuando usted quiere saber qué tanto dinero tiene su papá o su mamá, si su papá o su mamá son de los que dicen, apague la luz que usted es el que paga el recibo, ahí está jodido. Mi papá nos decía, cierre la ducha que usted es el que paga la vaina. Yo decía, estamos mal, me están cobrando kilovatios esa vaina. Y eso me hizo a mí siempre salir a emprender. Y como siempre tomé la decisión de emprender, pues estaba trabajando y todo el tema. Y un día, llegando de la universidad, a los 18 años, después de haber sido nadador de alto rendimiento, me da un infarto. 3 meses después me da otro y 2 meses después me da otro. Y eso para mí, en la vida comenzó a marcar básicamente como un reto, como una situación donde yo comencé a cuestionarme y yo decía, espera, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no trasnocho, yo no como paquetes de papas, ni perros, ni hamburguesas, porque no los comía por el programa en el que estaba, de alto rendimiento. Yo solamente tomo las vitaminas que me da la nutricionista, voy al médico cada 15 días, voy al kinesiólogo, voy al psicólogo, hago todo esto y me da un infarto. Yo tenía compañeros en la universidad que fumaban, tomaban, se emborrachaban, de todo, y ni una berraca gripa. Yo decía, esto es injusto. Yo pesaba a los 18 años 70 kilos, pues por el tema del deporte, y después de los infartos quedé pesando 50, y yo soy mojado, o sea, sequito. Y el médico un día me siente y me dice, ya no puedes seguir nadando, tienes una falla eléctrica en tu corazón, y es como si se te saltara el taco. Algún día puedes estar andando y ¡pam! Se saltó. Repolarización eléctrica en tu corazón y ya. Se fue. Y yo le decía, ya. Y entonces dijo, nada, hay que ponerte un marcapasos, te vamos a abrir el pechito así un poquitito, y te colocamos un aparatico ahí, y vuelve de aquí a 15 días para la cita con el anestesiólogo. Y de ahí no he vuelto nunca más. Nunca más he vuelto al médico, porque yo le veía los ojos a él y él se emocionaba hablándome de cómo me iba a abrir el pecho, y a mí eso no me daba tranquilidad. Yo lo miré y le decía, ¿cuántas personas se mueren de esto? Y decía, de 100, por ahí unas 5. Y yo le decía, las otras 95, y decía, les abro el pechito y les instalo el Y eso a mí me dio miedo. Eso sí me hizo una recomendación, nunca más vas a poder hacer ejercicio de alto impacto. Y como yo normalmente le hago caso, me fui a estudiar cultura física y deporte. Me metí a estudiar deportes en la Santo Tomás y comencé a estudiar allá. Lo primero que mi papá puso fue el grito en el cielo porque no había dinero para pagar una universidad privada. Y aparte de eso, pues mi carrera pues era muy nueva y tenía un costo un poco más elevado que otras. Mi papá me decía, no, pero ¿por qué mejor no licenciatura en la pedagógica? Y yo le decía, no quiero. Yo quiero la Santo Tomás. Y me decía, pero la licenciatura es más barata. Y me decía, pero no quiero. Y
Y decía, pero yo no tengo plata, yo no lo estoy pidiendo, yo me la voy a ir a pagar. Y como mi papá me enseñó a ser emprendedor, yo le dije, usted sabe hacer brownies, ¿cierto? Sí, hágalos y yo los vendo. Y comencé a entrar a la universidad vendiendo brownies, y comencé a vender brownies, y vendía toda la universidad, vendía trabajos, vendía, y ahí fue donde un día caí. Un profesor me miró un día con morbo empresarial, porque yo le dije, uy, este está bueno para el negocio. Me dijo, ¿usted de casualidad se le mide a hacer figuritas con globos? ¿Han visto las figuritas que uno hace con globos? Perros y todo eso. Y él se quedó mirándome y me dijo, ¿usted sabe hacer figuritas con globos? Estoy buscando a alguien que haga eso. Y le dije, uy, yo soy experto en eso. Me dijo, ¿ya cómo me cobra el globo? Yo le dije, como a 1.000 pesos. Dijo, no, eso está muy caro, su compañera me cobra 500, a 250, y eso que él hizo un curso en Estados Unidos. Y le dije, es porque él no sabe hacer garrapatas como yo. Él me contrata y yo me voy para la casa San Google, San YouTube, 8 días de curso intensivo, videos, tutoriales. Y llegó el domingo a trabajar y me puse a hacer perritos y figuritas y toda esa vaina. Y a la gente le comenzó a gustar. Le gustó tanto que yo me acuerdo que una compañera me miraba y me decía, ay, usted está bien con esas manos, y usted está bien con esas manos. Ella se dio cuenta de eso y me dice, yo estoy buscando a alguien que sepa maquillaje facial y usted me va a ver con esas manos porque usted sabe hacer maquillaje facial. Yo me quedé callado y le dije, uy, yo soy experto. Yo lo que necesitaba era plata para pagarme la universidad. Y pues, San Google, San YouTube, tutorial 8 días. Y a los 8 días estaba pintando Spider-Man, y estaba pintando carritos y mariposas y un montón de vainas, tigres, leones, panteras, todo eso. Y me comencé a emplear en el ámbito de la animación sociocultural y me volví recreador. Y él un día llega y me dice, ya no le puedo pagar lo que usted se merece, lo voy a llevar a otra empresa. Me llevó a otra empresa donde mi jefe se llamaba Ricardo Lara. Y me llevó a una empresa que se llamaba Recreación Integral Especializada. Y yo cuando yo llegué, pues Ricardo me parecía normal, un jefe normal, como todos los jefes. Me acuerdo que Ricardo me miró y me dijo, ¿y tú qué sabes hacer? Y le dije, ¿qué necesita hacer? Y me dijo, ¿usted sabe hacer campamentos? Y yo digo, experto, maestría de eso. Entonces, él me contrata para comenzar a trabajar en campamentos. Y a mí todo el tiempo lo que me daba vueltas en la cabeza era que había que emprender para ganar dinero. Porque mi universidad yo me la pagaba trabajando. Y si no trabajaba no había dinero, si no había dinero pues no había universidad. Y mi sueño se comenzó a alimentar de la etapa universitaria. Yo soñaba con hacer una especie de una maestría y un doctorado y todo el tema. Y por eso yo trabajaba todo lo que pudiera. Eso sí, no me gustaba casi dormir. Y no me gustaba porque yo sentía que no producía dinero. Entonces entre menos durmiera más dinero ganaba. Y entonces buscaba emplearme en lo que fuera. Y alternaba 3, 4 trabajos y entre más pudiera, mejor. Un día llegué Ricardo, me manda a pintar la casa porque estaba buscando un pintor profesional. Pues yo sabía. Yo pintarle toda la casa. Y me faltó pintarle el guardaescobas, que era en madera. Y él me dice, ven, te compras un tarro de pintura de aceite y lo pintas. Yo fui y lo compré. El piso era laminado, lo había puesto nuevo. Yo me acuerdo que volví a limpiar así, y se cayó esa vaina. Yo lo volteé a mirar y dije, ¡ay! Cuando el ser humano está en problemas tiene dos opciones, o huye o pone la cara. Y cuando yo volví a mirar a la puerta estaba Ricardo parado mirándome. Yo lo que me dije, Ricardo, es que la verdad yo no sé pintar. Y me miró tan tranquilo que me dio tranquilidad. Y me dijo, no te preocupes. Allá abajo hay un jabón que se llama LOC, ¿ven lo subes? Que allá hay unas esponjillas que se llaman Scrubbots. Y yo me acuerdo que yo subí con el tarro de LOC mirándolo por todo lado y yo leía Anguay. Yo decía, esta vaina que es Anguay. Y llegué y comencé a echar de esa vaina. Y eso comenzó a limpiar y a limpiar y a limpiar y se quitó toda la pintura. Y yo me sentía feliz porque no tenía que pagar, pero aparte de eso, porque había encontrado un producto que no me quemaba las manos. Y en ese momento yo me acuerdo que lo que le dije, este producto es buenísimo. Mi papá, que trabaja en una panadería, normalmente maneja mucha grasa. Este producto sería buenísimo. ¿Dónde lo compras tú? Dijo, no, ese lo traigo yo de Estados Unidos. ¿Y cómo lo traes tú? Iba pasando un amigo que se llama Raúl Rubiano, lo abraza y dice, es que Ricardo y yo somos socios. ¿Tú eres socio de Ricardo? Y digo, sí. Y a mí socio del jefe me sonó dinero. Socio del jefe igual a plata. Yo le dije, ¿y usted cómo se hizo socio? Y yo le digo, si quiere lo hacemos socio. Y a mi socio de yo me acuerdo que yo me quedé mirando y dije, ¿pero qué hay que hacer? Y él me dijo, nosotros traemos productos de Estados Unidos y creamos canales de distribución interactiva de productos de primera necesidad. Y yo digo, ¿suena bueno? Sí, quiero lo hacemos nosotros. Sí, ¿qué hay que hacer? Digo, siéntese aquí. Me entraron a un cuarto, cerraron la puerta y me sentaron en una mesa, 1 hora y media. Era un rotafolio de color amarillo y decía, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y me miraban así serio, cambiaban la voz y todo. Y yo me dije, ¿este man está loco?
pasaba. Y había unos ejemplos que a mí me llamaron mucho la atención, donde decían, y si tú vendes esto, invitas a estos y tal. Yo no entendía nada, pero socio del jefe igual a flaca. O sea, para mí eso era clave, lo que yo estaba buscando. Al finalizar me dijeron, y acuérdate, el cielo es el límite. Yo le miré, yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Y ellos me dijeron, que si te sientes listo para arrancar. Yo le dije, ¿pero qué hay que hacer? Y me dijeron, pero te explicamos 1 hora y media. Y Ricardo, yo creo que la captó y dijo, te vas a volver socio mío. Yo le dije, listo, ya estoy listo, ¿qué hay que hacer? Me dijo, hay que firmar un contrato, hay que ir a unas reuniones y tienes que sentirte capaz de hacer eso. Yo le dije, listo, yo entro. Digo, perfecto. Y le dije, pero no tengo plata. Me dijo, entonces ¿cómo vas a entrar? Yo le dije, usted es mi jefe, adelánteme 3 meses. Yo le entro. El día de las 2 meses. Yo terminé firmando en el negocio de Amway. Y después de que firmé, yo me acuerdo que le dije, ¿y ahora qué hago? Y él me dice, hay que hacer un pedido. Yo le dije, un pedido de qué? Dice, de productos. Y en esa presentación mostraban un producto que se llamaba Daily. Y entonces yo me acuerdo que yo miraba el Daily y yo le dije, pero yo no voy a vender esas pepas. Y él dijo, no, vamos a una demostración de aseo. Y fuimos a una demostración y yo vi una demostración del blanqueador. O sea, esa vaina para mí fue, yo dije, esto lo tuvo que haber inventado la NASA. Esto es lo más revolucionario que hay. En esa época el blanqueador podía costar que por ahí unos 68,000, 70,000 pesos. Y yo le dije, yo entro, listo, de una. Digo, ¿vas a hacer tu primer pedido? Yo le dije, sí, ¿dónde lo hago? Digo, en la tienda. Yo me fui para la calle 100, en esa época solo existía la calle 100. Es más, el almacén era un poquito más pequeño. Y yo me acuerdo que entré y le dije al cajero, me hace el favor, me venden todos estos blanqueadores. Y me encajaron 3 cajas de blanqueadores y yo me fui con blanqueadores para casa. Llegué emocionadísimo, emocionado. Y le dije, papá, me metí en un negocio, no te imaginas el negocio. Nunca más te vas a volver a quedar. ¿En qué se metió? Le dije, no, güey. Dijo, no, Fausto, eso es una pirámide. Yo me salvé hace 10 años de que me metieran en eso. Yo lo volteé a mirar y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Esa gente de Amway se la pasa por ahí reclutando personas para que vendan jabones. No habrá comprado jabones. Yo le dije, no, solo blanqueadores. Se venden mucho. Y él dijo, ¿y usted cómo sabe? Y él me destapé uno y le hice la demostración y dijo, ahora le van a enseñar que la lluvia moja. No se puede creer eso, vea. Esto es una pirámide y me hace el favor, va y devuelve eso, porque usted nadie le dio permiso. Yo le dije, pero papá, si yo me pago la universidad, yo me pago mi ropa, yo me pago mi transporte, ¿por qué tengo que pedirle permiso? Digo, porque soy su papá y mientras usted viva debajo de este techo y estas 4 paredes. Se hace lo que yo dije. Yo me acuerdo que me sentí mal, mi papá comenzó a discutir con mi mamá, le dijo, usted es una alcahueta, el muchacho ese ahora se va a perder en los jabones, se va a salir de la universidad y se va a poner de vendedor puerta a puerta, porque yo conozco a alguien que hacía eso en el pueblo. Y míralo cómo terminó, vendiendo de puerta a puerta. Me hace el favor, se sale de eso. Yo me puse triste. A los 18 años uno tiene el carácter tan fuerte, uno se pone triste por cualquier vaina. Y yo me fui triste para el apartamento. Me encontré con mi hermano mayor, de cariño le decimos el hombre araña, siempre se metió en todas las redes que había, en todas las que existían. Yo me acuerdo que cuando llegué le dije, Marco, me metí en una red. Yo me dijo, ¿en cuál se metió? Yo le dije, en Amway. Y esa es la peor de todas. Esa es la más mala de todas. Yo le dije, ¿por qué? Digo, mire, los productos son caros, la gente no compra eso. Mi tía lleva 10 años en esa vaina. Yo le dije, ¿mentira? Digo, sí, su tía lleva 10 años vendiendo por catálogos por ahí. Yo le dije, pero Marco, si yo conozco una persona que dice que es diamante, digo, no, eso le pagan a toda esa gente para que aplaude y todo. Yo me quedé mirando y le dije, yo sentí susto, la verdad. Y él me dijo, me lo ofrezco. Desde que no haya pagado nada, todo está bien. Yo le dije, Marcos, adelanté 3 meses y nosotros ya lo perdimos. Mire, hable con sus amigos a ver si alguno le hace el favor de comprar esa vaina que compró. Y yo me fui a contar a mis compañeros de la universidad. Yo le decía, Pipe, ven acá, tengo un negocio. Bienvenido a un mundo de posibilidades. Y le comenzaba a contar a todos, y todos me miraban con una cara de ¿qué es eso? Yo, está loco, está echando cosas raras a los labios. La gente estaba sorprendida de que yo me hubiera metido a Amway, porque mi promedio en la universidad era de 4.94. Y entonces la gente decía, ¿qué hace este man vendiendo jabones? Y entonces yo me acuerdo que yo llegaba con un maletín que en esa época daba Amway, que era negro con letras blancas y una línea roja por debajo que decía Amway. Yo llegaba y todo el mundo decía, este man se puso a vender jabones. Y me comenzaron a hacer bullying. Pero de una manera impresionante. Es más, yo me asusté más cuando le dije a un compañero, te invito a Amway. Y él dijo, mi papá perdió la casa con eso. Ese día me dio susto. Yo le dije, yo quiero conocer a su papá. Me fui a conocer al señor Romero.
Llegamos yo no me acuerdo qué sector es, pero es por la 1 de Mayo hacia arriba. Y el señor, yo llego dentro de la casa y entonces me dice, ¿cómo le va? Felipe me dijo que usted se va a meter a hambre. Y yo no, ya me metí. Y le digo, bueno, yo le cuento que yo perdí la casa con hambre. Y yo le dije, ¿de verdad? Eso es muy raro. Digo, ¿por qué? Yo le dije, porque la gente que me invitó a mí dicen que esto es para hacerse millonario, no pobre. Cuénteme qué fue lo que le pasó a usted. Y él me dice, mire, yo entré un mes y compré una caja. Me emocioné mucho y me compré otra caja. Al segundo mes, como eso no se vendía, y yo estaba emocionado, me compré una tercera caja. Y yo estaba emocionado y me compré una cuarta caja, y al otro mes me compré otra caja, y al otro mes otra caja, pero a mí no me gustaba vender. Y yo me compré otra caja, y yo me compré otra caja, y a mí no me ponían a vender, así que no me iban a convencer ni a lavar el cerebro. Y me compré otra caja, y yo dije, ¿cuánto tiempo duró así? Digo, 7 años. Yo le miré y le dije, usted no perdió la casa por hambre, la perdió por pendejo, de verdad. O sea, ¿usted qué le hace creer? Negocio donde no va a vender nada y va a ganar dinero. Y él me dijo, es que a mí me dijeron que no tenía que vender. Y yo me quedé mirándolo y yo le dije que usted es tan ingenuo que se pone a creer que un negocio donde no tenga que vender va a funcionar. Dijo, no soy ingenuo, lo que pasa es que yo esperaba consumírmelos todos. Y yo le dije, ¿cuántas cajas le quedan? Y dijo, apenas como 50. Y en ese momento me dio susto. Yo tenía 18 años, me fui para la universidad, le conté a más compañeros, como 150 y entró uno que me dijo, pues si usted está ahí hay plata. Yo me meto con usted. Yo le dije, ¿usted tiene plata? Y dijo, sí. ¿Y va a comprar productos? Sí, compra blanqueadores que son buenísimos. Él entra, y entramos los dos, y era mi primer auspicio. Luego yo le conté como a 40 personas más, ninguno entró, y yo dije, esto requiere medidas extremas, y fui y le conté a mi profesora del colegio, la del baúl del carro. Le dije, Martica, le tengo un negocio. Y me dijo, ¿qué hay que hacer? Yo le dije, yo no entiendo mucho, pero hay plata. Hay que comprar productos, ir a venderlos, eso sí, hay que ir a venderlos. Si no los vendemos, no hay nada. Mi amigo, no, lo que sea contigo hay billete. Se metió conmigo y fue mi segundo auspicio. De camellamos duró 3 meses y apenas llegamos al 18% hace 9 años. Eso es un nivel en hambre, y antes de plata. Y llegamos a ese nivel, pero la universidad ya se había vuelto tan pesada, que me decían jaboncito, profe espuma, me decían muchas cosas, neceser, muchas cosas. Y todo llegó al tope el día que en la universidad, facultad de deportes, el 90% son hombres, y estábamos en las duchas, y uno dice, ¿quién trajo champú? Y alguien dijo, dígale a César Gutiérrez. Me enganché con la lengua, pues comenzamos a pegar, y entonces pasa uno y dice, no lo moleste mucho que si lo toca y lo frota se espuma. La cabeza en ese momento con mi esto es para mí, chao. Y me rajé de Amway. Es decir, yo ya estuve en Amway, ya me fui de Amway. Y después me fui a hacer lo que la gente espera que tú hagas. Que madrugues todo lo que yo soy obediente hasta que te despidan. Eso sí, me decían, agradezca que usted antes tiene empleo. No pelees si lo llegan a regañar. Porque tener empleo hoy en día es un lujo, me decían. Y yo me fui a hacer lo que la gente esperaba que yo hiciera. Además, mi papá me volvió a hablar por cuando yo tenía un empleo. Y comencé a tener empleos, muchos empleos, dentro de ellos la ciclovía, que fue donde conocí a Egipto. Trabajé como 30 empleos en 3 años. No era inestable laboralmente, es que el empleo no nació para mí, ni yo para él. Pero me echaban por todo. A veces yo le decía, ¿y por qué tengo que hacer eso? Sí, ¡pum! Despedido. ¿Pero qué hacer? ¿No está en mi contrato? ¡Pum! Despedido. Pero jefe, me descuenta los minutos que llego tarde, pero no me paga los minutos que me quedo de más, ¡pum! Despedido. Pepe, ¿por qué no me paga prepagada en vez de EPS? ¡Pum! Despedido. O sea, me di cuenta que en Colombia la gente no la despiden por falta de talento, sino por falta de conveniencia de la empresa. Si a la empresa no le conviene tenerte, ¡pum! Despedido. Y en ese momento me comencé a hartar de ser empleado. Yo no sé cuántos de aquí son empleados. ¿Cuántos de aquí son empleados? Algún día los van a despedir. Pero yo me harté un día de ser empleado. Y ese día que me harté me volvió a la memoria el recuerdo que mi papá nos decía: si usted no emprende, un día le toca venderse a otro. Y eso a mí no me gustaba que mi papá me lo dijera, pero que yo lo entendí en ese momento. Y entonces había una pregunta que se venía a mi cabeza: ¿y por qué el berraco tema del emprendimiento? Y entonces en un día en el colegio donde yo trabajaba, porque soy docente, era docente, el Ministerio de Educación me contrata, generé un contrato con el Ministerio de Educación y me voy a hacer la implementación del nuevo estatuto docente. Es decir, yo era profesor y me pagaban para que instaurara el 1278 y les dijera: mire, el régimen anterior era muy bueno y este va a ser muchísimo mejor. Yo sabía que eso era mentira, pero me pagaban. Y yo el día que dije al ministerio: oiga, esto es mentira, y me dijeron:
¿Lo toma o lo deja? Y como a veces la necesidad tiene cara de perro, yo dije, está bien, yo lo tomo, pues me pagaban 5 millones por mes, nadie iba a dejar eso, y menos un profesor que es mal pago. Y yo era profesor, después de haber trabajado para el ministerio, yo decía, mucho tonto, ¿por qué firmé eso? Porque terminé trabajando con el 1278. Yo un día en un colegio le digo, profesor, estoy mamado a ser profesor, voy a poner a emprender, me quiero montar un negocio propio. Y él me dijo, pero a usted le gustan las ventas. Y yo dije, no me gusta, pero si me toca hacer al azar. Y él dijo, le invito a una reunión en el gimnasio moderno a las 7 de la noche, el lunes. Y yo dije, ¿pero qué es? Digo, vaya con corbata porque es muy empresarial, es para gente emprendedora como usted. Yo me fui a hacerlo. Yo llegué allá muy juicioso y llegué a una reunión como esta. Me di cuenta de cosas raras. La gente sonríe sospechosamente. Hay un ambiente demasiado positivo en el aire. Y desde que usted llega, usted ve gente todo el tiempo con corbata, y los ve bien presentaditos, y usted pasa y todo el mundo lo mira porque la gente sabe que usted es nuevo. Lo sientan adelante y usted se siente observado. Y yo me acuerdo ese día, yo sentado así, y yo dije, no puede ser. Y salió Carlos Eduardo Castellanos por la tarima. Y yo me acuerdo que yo lo vi y yo dije, uy, ese más se llama Carlos Eduardo. Y yo me volteé a ver y dije, ¿usted cómo sabe? Yo le dije, esto es hambre. Yo, sí, ¿cómo sabe? Yo le dije, venga que yo ya estuve en hambre, venga, le cuento una historia. Me lo saqué del auditorio y le dije, mire, mi papá dice que esto es una pirámide, mi hermano dice que esto no funciona, mis amigos dicen que qué boleta, o sea, le van a decir profesor espuma. ¿Y usted qué estudió? Dijo inglés. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Qué boleta usted ponerse a vender la boleta? Digo, ¿tú crees? Y le dije, yo no creo, estoy seguro. Digo, ¿sabe qué me recomiendo? Y le dije, váyase de hambre. Digo, espere que yo tengo unos amiguitos que están adentro. Y fue sacó sus amiguitos. Y los reuní en un círculo y digo, dígale lo que usted me acaba de decir. Y le dije, muchachos, hay que emprender en otra cosa, pero no en esta vaina, que se van a poner a vender jabones. Y todos se fueron de hambre. Él en agradecimiento me recomendó en otro empleo. Le dijo, allá no lo van a echar nunca. Y yo llegué a otro empleo trabajando en un gimnasio que se llama el Bodytech. Y el Bodytech es bacano para trabajar. Mal pago, pero bacano. Porque da estatus. O sea, cuando tú dices yo soy personal trainer del Bodytech, es bacano. Pero no me pagaban lo suficiente. Y entonces yo comencé a trabajar en el colegio de 7 a 4 y en el Bodytech de 5 a 10. Y pues todos los días hacía la clase. Todos los días dirigía el spinning, todos los días dirigía los personalizados. Me llevaba un billetico, pero a veces a uno el dinero no le alcanza. Y yo a los 20 años, más o menos para esa época, viví algo raro en mi vida. Porque yo comencé a salir con alguien y quedó embarazada a los 15 días. Eso es raro, ¿sí? ¿A quién ya le pasó eso acá? ¿A ninguno? Ah, mira, a usted sí le creo, sí, sí. Sí, sí. Y pasó 15 días. Y después de que pasó, pues probablemente le pasó lo mismo que a ti. Uno se asusta y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y mi papá me enseñó a mí a asumir las consecuencias de mis actos. Y entonces yo tomé la decisión de hacerme papá. Cuando uno se hace papá, sale a trabajar más duro y más juicioso, más obediente, porque ahí sí usted no puede perder el empleo ni con perraco. Y usted se vuelve súper obediente. La frase que usted más repite en la semana es sí señor, sí señor. Y entusiasta para que le diga, esto me gusta. Y entonces llegaba yo al empleo y me decía, Osto, mira, sí señor, la voz, sí señor. Entonces yo corría, Osto, no viene un profesor de spinning, le toca sí señor, la voz. Y déle para evitar que me destruyera. Pero esa pregunta en mi cabeza era recurrente. Uy, me la tiré. Y todo el tiempo yo me preguntaba, ¿pero por qué tengo que emprender? ¿Por qué mi papá me hablaba de emprendimiento si emprender yo no he encontrado nada que me sirva para emprender? Y estando en el gimnasio, un día un profesor me ve y me dice, oiga, ¿y usted esa cara? Y yo le digo, es que voy a ser papá, faltan 4 meses. Y él dice, pues le tengo una opción de negocios para usted. Yo le digo, si estudié harto el gimnasio, me dijo, vaya al gimnasio moderno el lunes a las 7 de la noche. Yo le digo, no serán esas pirámides, ¿no? Y digo, no, yo me meto solamente en negocios legales. Yo ya no fui de corbata, yo ya fui en jean y yo me senté atrás. Yo dije, yo no vuelvo a caer en esta. Y yo ya fui así, y yo me senté atrás. Y después de que me senté atrás, sale Mauricio Lara por la tarima. Y yo me quedé mirando y le dije, mire, ese más se llama Mauricio Lara, ese se llama Andrés, ese se llama Ricardo, ese se llama Julián, ese ya se llama Luis Jorge. Y a todos los conozco. Ese ya se llama Fernando Palacios, a todos los conozco. Digo, ¿por qué? Y le dije, yo ya estuve en hambre, me los y le digo, mire, hace un mes salvé a un tipo de esas. Y le dije, es una pirámide, mi papá dice esto, mi hermano dice esto, y ya. Lo terminé rajando de hambre. Era un 15% del negocio. Ese fue. Y él me ayudó a conseguir un trabajo en una caja de compensación palanqueado para sábados y domingos. Y a los 21 años, yo me vi trabajando en 3 empleos, de lunes a viernes en 2 y sábados y domingos en 3. Y comencé a sentir lo que la gran mayoría de gente adulta siente
¿Para qué joderme tanto si igual yo sé lo que va a pasar el otro mes? Es más, los que tienen empleo ya saben cuánto se van a ganar el otro mes, y el otro, y el otro, y el otro, y así hasta diciembre. Y entonces a veces uno justifica para qué madrugar tanto, y por eso es que nadie sonríe en Transmilenio. Todos van pensando, no me alcanza, no me alcanza. O sea, todos sueñan con las vacaciones de su vida en diciembre, pero saben que así ahorrarán todo lo que les sobra cada mes, no les alcanzaría. Y yo vivía eso. Es más, yo me despertaba a veces en la mitad de la noche diciendo, mañana toca pagar el agua. Y no había plata. Me despertaba a veces con situaciones, sintiéndome realmente atrapado y sintiendo que mi capacidad de emprender se había acabado. Y yo creo que la gente hoy en día debe ser amo, no por la plata que den y por si te gustan los jabones, sino por recuperar la capacidad de emprender. Porque el tema de la capacidad de emprender es un tema innato al ser humano. Todos tenemos una capacidad de emprender, pero no la quitan en el momento en que nos enseñan a hacer caso. No la quitan en el momento en que nos vuelven obedientes y nos enseñan a decir sí, señor. Y no la quitan en el momento en que nos meten en la cabeza que es normal trabajar 40 años para terminar enfermo. En ese momento se le quita a usted la capacidad de emprender. Y entonces yo, como me hice papá muy joven, me di cuenta que los niños son muy emprendedores, pero uno de papás se encarga de quitarles la capacidad de emprender. Cuando uno les comienza a decir, no haga eso, no haga lo otro, no haga lo otro. Y entonces yo veía a mi papá como mi papá me prohibía hacer tantas cosas, porque a él le daba miedo, no porque él lo hubiera probado. Hoy en día mi papá y yo, mi papá ya hace negocio y está corriendo una meta grandísima, pero mi papá me dice, es que yo a usted le decía que no porque yo nunca había estado y me daba miedo que usted se estrellara. Y el éxito real de todo emprendedor es que esté dispuesto a estrellarse y a volverse a levantar y seguir. Y en ese orden de ideas, hoy en día yo que lo pienso, yo me doy cuenta que el riesgo entonces más grande que tiene un emprendedor no es ni siquiera que el negocio funcione o no, sino la ignorancia de la gente que lo rodea. Porque si una persona que es emprendedora va a salir a hacer algo y la gente que lo rodea es ignorante acerca de lo que él va a hacer, siempre le van a decir que no funciona. Eso no solamente pasa con Amway. Salga usted mañana a decirle a su familia, vamos a montar una panadería. Y la familia le dice, no, pero la panadería no funciona. Así es que le esté montando a usted el negocio, sea el dueño de la Hornitos. O salga usted a decir, me voy a poner a fabricar gaseosa y voy a vender gaseosa tienda a tienda. No van a decir, no, eso no funciona. Así es que le esté enseñando a hacer a usted la gaseosa, sea el señor Posada. ¿Me hago entender? Porque el problema no es si el negocio es bueno o es malo, el problema es la información que la gente tiene del negocio. Y entonces eso sucede con Amway, porque ahí me contaron Amway 6 veces. 6 veces, hasta la 6ª entré. Yo me acuerdo que estando una vez trabajando en la piscina, yo trabajaba en un club de enseñanza, de natación, con subsidio, ¿no? Porque no le di la cara. Yo estaba trabajando en la piscina de la colina con subsidio, y yo estaba dentro del agua 8 horas, y cuando usted ya está 8 horas en un agua a 32 grados centígrados, usted ya siente que se está derritiendo, usted es un caldo de humano. 8 horas, con niños de 5 a 6 años, y de como las piscinas son bajitas, a uno le toca con las piernitas así, para que no le dé frío. Y yo estaba ahí, y yo digo, profesor, no le doy la cadera, y me dice, sí, pero ¿qué más hacemos? Yo dije, vamos a montarnos un negocio. Y una compañera que estaba atrás se nos acerca y dice, se lo tiene el negocio. Y le dije, ¿qué hay que hacer? Y los tres ahí con los niños y tal. Y ella dice, hay que ir a un lugar para escuchar una charla. Váyase al gimnasio moderno. Allá nos vemos. Yo me quedé mirando y le dije, mire, si es esa vaina de Amway, no me interesa. Y ella me dijo, bueno, y siguió con su clase. Y yo decía, esta vaina nos está tomando el mundo enteramente de Amway. Sin gusto. Y hoy en día que lo pienso, yo me doy cuenta que es que la vida de todo emprendedor es así. Siempre arranca con una idea, va a dar cuenta, la crítica, la opresión, el bullying, el matoneo, le hace desistir siempre de la idea de emprender. Porque la gente cree y le dicen, ay, no sea normal, pues va a ser normalito. Y ser normal es ser como todo el mundo que no se queja, que no dice nada, o mejor, que se quejan mucho pero hacen poco y nunca emprenden nada. Y para mí eso era mamón. Mamón, yo tenía 21 años, nació la niña, y yo la vi cómo comenzó a crecer, y crecía, yo iba por la mañana, estaba dormida, llegaba por la noche, estaba dormida. Yo pensé que a veces ni se movía, yo soy tan bacán, duerme, mucho. A veces llegaba y la movía, se movía o algo, yo pensaba a veces que estaba malita o algo. A ver qué pasaba. Porque incluso yo a veces la pasaba en la cuna a dormirse conmigo y ni se movía, ni me buscaba ni nada.
Y eso a mí me comenzó a traer un problema. Yo decía, tengo una niña que no conoce a su papá, sabe que va a saber algún día que yo fui el que la creé, en ciclo rápido, pero la creé. Pero hay algo que me impide disfrutar de mi hija, y era la falta de la capacidad de emprender. Y me di cuenta que cuando a la gente le falta capacidad para emprender, normalmente se vuelven incoherentes entre lo que piensan y lo que dicen. Porque yo todo el tiempo soñaba, yo decía, ¡ay, algún día me voy a montar un negocio, algún día voy a ser rico! Yo lo pensaba, pero lo único que decía era sigue. Es más, era normal que cuando llegáramos al empleo todos nos reuniéramos a quejarnos, así como lo hace usted en su empleo. Se reúne a la hora del almuerzo y le dice, si yo que me más trabajo y el informe toca entregarlo el 30, no, y como el fin de semana cae, el cierre del mes cae el domingo, toca entregarlo el viernes, ese jefe es un desgraciado, y comienza a hablar mal del jefe, pero cuando pasa el jefe le dice, entonces, ¿qué muchachos? Bien, todo bien, jefe, todo bien. Porque usted no puede decir nada porque le falta capacidad de emprender. Le voy a hacer una pregunta, ¿alguna vez a usted en su empleo le ha tocado hacer cosas que no le gustan pero le toca? ¿Y por qué se las aguanta? Que les falta capacidad de emprender. Porque si usted no se las quisiera aguantar, pues usted se rebelaría y se emanciparía, y es más, haría un grito de independencia y diría, ¡vámonos todos de aquí! Les voy a decir por qué. Porque si una empresa pierde el 70% de sus empleados, se quiebra en un mes. Y ustedes no se han dado cuenta de eso. Pero como a mí me gustaba leer, yo se me emocionaba, y yo le decía a mis compañeros, hagamos un motín y vámonos del colegio. Y ellos no querían porque les faltaba capacidad de emprender. No les estoy mandando a hacer un motín, les estoy mandando a emprender. ¿Entienden? Y estando así un día, yo encontré muchos motivos para emprender, muchísimos. Y entonces, un día yo me fui para la EPS porque tenía un dolor bajito, del lado derecho. Yo levantaba la pierna y me dolía, no podía mantenerme en pie. Y cuando me tocaba así, me dolía mucho, pero mucho. Yo me acuerdo que yo fui y le dije a mi mamá, tengo un dolor. Y me dijo, le voy a hacer una agüita de manzanilla y se acuesta a dormir. Las mamás siempre son bien caritativas con sus agüitas. Yo me tomé la agüita de manzanilla, todo el tema. Me acosté a dormir, a las 11 de la noche me levanté llorando. Y voy y le digo, mamá, su agua me terminó de matar, me estoy muriendo. Y entonces mi mamá en medio de su respuesta me dijo, pues no está pagando una EPS, vale, se pasó EPS. Y yo la verdad poco iba a la EPS. Y me fui para una clínica muy reconocida del norte de la ciudad. Llegué y le digo a la enfermera, señorita, me estoy muriendo. Y ella llegó y me dijo, pues tranquilo, tienes prepagada CISBEN o EPS. Yo le digo, este carnet dice EPS, haga la fila allá detrás de la señora. Yo le digo, pero me estoy muriendo. Y dice, todos ellos también. Yo me hago atrás, me quedo detrás de la señora. Y en las EPS a veces usted la fila es tan larga que se alcanza a enterar de que se está muriendo y que está delante de su vida. ¿Usted qué le pasó? No, estoy aquí, pero es que nada de usted. Entonces nos contamos la historia. Cuando pasé ella me dice, permítame el carnet, toma los datos, le da un turno y luego lo sientan a uno así, a que tiene una pantallita con un numerito y un consultorio. 1 hora más. Eso me llamaron señor Fausto Gutiérrez. Y entro yo y el médico me dice, nombre completo, edad, casado, soltero, ¿dónde vive? Teléfono. Pero señor, es que me duele aquí, espero. Su papá ha fumado, papá no fuma, me duele aquí. Antecedentes familiares, cirugías. Después de 15 minutos me dice, ¿por qué viene? Es que me duele aquí. Ya lo van a atender. Me manda a otra espera. Al rato sale un tipo, como 2 horas después, ya había esperado como 4 horas. Dice, señor Fausto Gutiérrez, consultorio 2. Y paso yo, ese médico ya sabía con más porte, con más presencia, y me dice, acuérdese por favor, me dijeron que tenía un dolor en el abdomen. Y yo le dije, aquí, entonces él me toca, yo estaba llorando, era una magdalena completa. Y él después de que me toque, me ausculte y todo el tema, él se queda mirando y me dice, usted es un irresponsable, tiene una apendicitis, ¿por qué esperó tanto para venir? Yo le digo, pero llevo 4 horas y me dice, usted de EPS, entonces le toca hacer un papel para que le autoricen la cirugía. Y a mí eso me dio mal genio, mucho mal genio, porque todos los meses yo veía que de mi nómina me descontaban un porcentaje para la famosa EPS y el servicio era una porquería. Y entonces yo le dije al médico, ¿y qué tengo que hacer para cambiar a una prepagada? Dijo, fácil, llega al empleo y exíjalo. Yo le hice caso a mi chavo. Lo operaron, yo fui a los 8 días y le dije, mire profesora, si no me paga prepagada, yo me voy a ir del colegio. Dijo, bueno, no te preocupes, pasa mañana por la liquidación. Y chao. Yo me fui caminando meditabundo, así como cuando uno lo despide, porque a uno que lo despide le da susto. A veces cuando uno lo despiden y cuando uno está así empleado, uno se siente así. Y cuando eso se acaba, uno se comienza a dar cuenta que esto no es así, como un cerillo, hasta que sirvas, ya después se acaba. Ahí me echaron, el día que yo fui a reclamar la liquidación ya había 2 profesores más.
Y yo dije, pues madre, yo para la empresa no era importante. No era para nada importante. Y un día caminando por el centro comercial, llegué al Yuelos y vi una tienda que decía gigante Amway. Y dije, no le digo. Iba saliendo Ricardo Lara, que había sido mi jefe, así por la puerta. Yo le digo, Ricardo, ¿cómo vas? Y él me dice, bien. ¿Y tú? Yo le digo, excelente, muy bien. Me dice, ¿en qué andas trabajando? Yo le digo, no, en colegios y en proyectos con el ministerio y toda la vaina. ¿Y tú? Dice, nada. Yo le digo, ¿cómo vas con los jabones? Dice, bien, 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 estamos calificando Zafiro. Yo conocí a Ricardo cuando era plata. Dice, ya estamos calificando Zafiro. Y yo le digo, Zafiro. Y Andrés Lara, cuando yo lo conocí, era platino. Dice, Andrés, sí que lo está calificando Esmeralda. Y yo le digo, ¿ya Esmeralda? Ay, pero es que eso no le funciona a todo el mundo. Y digo, sí, a la gente me dijo que no. Yo me quedé mirando y dije, ¿cómo? Digo, sí, es que la gente tiene mucha mediocridad. Contigo entraron 40. Yo le dije, ah, sí, ¿y a cuánto le funcionó? Y dijo, ninguno, todos eran mediocres. Y a mí eso me dolió en el ego. Yo le dije, ay, pero usted se acuerda de Raúl, a ver dónde está Raúl. Digo, Raúlito ya es platino y se va para Punta Cana con nosotros. Raúl, lo siento, Raúl, Raúl. Descubrí lo que mueve el ser humano, la envidia. Porque a uno lo come por dentro. O sea, piense una cosa, la persona que le invitó a usted al negocio, usted le dice, no me interesa. Y 4 años después usted lo ve y está bien, muy bien, no trabaja, no se preocupe. ¿A usted le daría envidia? A mí me dio, y mucha. Yo lo volví a mirar y le dije, ¿y qué hay que hacer para llegar hasta donde está Raúl Rubiano? Y mira que era una convención. ¿Dijo una qué? Dijo una convención. De hecho, nosotros de aquí a un mes tenemos una convención. Igualita, para la misma época, porque eso fue hace 6 años. Junio del 2009, o julio. Y él dijo, tienes que ir a una convención, la boleta vale 260,000. Y le dije, ¿cuánto? Dijo, 260. Pero yo no tengo plata. Digo, yo sé, si la tuviera no estaría caminando por un centro comercial. ¿Y yo qué hago entonces? Yo digo, sígasela porque usted yendo a la convención va a entender cómo se puede hacer libre. Si no, toda la vida va a tener que ser como una alcancía, que funciona si le pagan y si no le pagan, pues no funciona. Yo le dije, no, yo quiero hacer eso, listo, ¿qué hay que hacer? Consígase la plata. Eso era un lunes. La convención era el sábado. Pasó hasta el viernes y yo no me conseguí la plata. Él me llamó el sábado por la mañana y me dijo, Fausto, tienes que estar aquí, esto está espectacular. Viene un señor que se llama Roberto Pérez y va a haber el reconocimiento de un nuevo diamante y no sé qué, todo el tema. Y me comenzó a hablar tan emocionado y me dijo, haz lo que tengas que hacer. Y yo guardaba la plata de la niña, los pañales, la ropita en un tarrito. Yo saqué la plata y me fui para la convención. Yo llegué a la convención y la verdad yo llegué para convencerme de que Amway no era para mí. Yo me senté atrás, la convención comenzó. Eran 5,000 personas, Palacio de los Deportes, la gente más emocionada que en una junta. O sea, si esto le parece emocionado, pues tiene que ir a una convención a ver cómo es. Una convención es lo mejor que le puede pasar a un nuevo para saber si esto es para usted o no. Y usted no puede decir si va a entrar o no va a entrar en Amway hasta que no vaya a una convención. Yo fui y me crucé de brazos. Todo el mundo iba de corbata y yo fui de allí. Le dije, a mí no me van a convencer en esa base. Y la gente se comenzó a emocionar. En las convenciones la gente se emociona, saltan, bailan, gritan, de todo. Y yo dije, sí, ya entendí. Esta es la técnica que ellos utilizan para lavar el cerebro a la gente. Mi papá tenía razón, les lavan el cerebro. Pero yo pensé algo, si yo voy a la convención, yo no me voy solo, yo llevé 3. Yo en el camino de la casa a la convención llamé a una profesora. Martita, ¿se acuerdan del negocio eso? Volvimos. Me llevé a mi compañero de la universidad y me llegaba Spider-Man a mi hermano. Y yo me acuerdo que los envidié y dije, se van a sentar aquí, si vemos algo raro nos vamos. Les dije, no, listo, nos vamos a ir todos, pendientes. Y en esa convención todos gritaban, 100 diamantes en Colombia, y todos gritaban, yo soy uno, el campín lleno, lleno, y lo gritaban. Y yo me acuerdo que yo lo escuchaba y yo decía, pero solamente 4.900 estamos engañados. Cuando yo iba a voltear a decirle eso a los míos, estaban convertidos. Ya saltaban, ya gritaban, ellos se paraban. Y yo me di cuenta que el tema de Amway, porque me di cuenta de algo, en ningún momento hablaron de productos. Hablaban de libertad, de familia, de esperanza, de recompensa, pero nunca de productos. Y yo quería que me enseñaran cómo vender el berraco blanqueador que todavía tenía en la casa. Yo decía, no, tengo una caja blanqueador, yo necesito que me ayuden a esa vaina. Y yo volteaba a mirar a Martica y Martica saltaba y saltaba y me decía, gracias por darme la oportunidad de cambiar. Ella estaba ya, usted
viciada. Mi hermano me miraba y me decía, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Y mi otro compañero, él decía, yo no entiendo, pero la gente está feliz. ¿Cuánto hay que comprar? ¿Cuánto hay que comprar? O sea, él nunca tuvo problemas con el dinero, siempre decía, ¿cuánto hay que comprar? ¿Cuánto hay que comprar? Porque él se sentía feliz. Y cuando en un momento de la noche, como a las 7 de la noche, sacaron una orquesta y todo el mundo bailaba en las graderías y yo decía, ¿qué convención de negocios es esto? ¿Qué convención es esto? La gente bailaba, yo me fui a comer un sándwich de pollo, volví y yo dije, pero voy a llevar a las 9 porque a las 9 comienza el reality. Y como yo había trabajado en Caracol, yo me veía los reality de Caracol, yo trabajaba para un reality de Caracol antes, yo decía, tengo que irme a ver quién sale hoy, porque yo me había grabado esos desafíos. Yo tenía que ir a ver cuál desafío era ese, qué capítulo y dónde salía yo. Entonces dije, bueno, pues tengo que ir a llevar a ver el desafío. Y yo estaba pendiente en qué momento se estudiaba, parece que nos vamos. Pero dicen, vamos a reconocer un nuevo diamante en la Universidad del Cauca, y no sé qué, y tal, era rector. Y la gente se volvió loca. O sea, la gente gritaba, José, José, José. El estadio entero comenzó a hacer la ola. Y yo me comencé a sentir más raro todavía. Yo me acuerdo que a este lado yo tenía los 3 niños y a este lado tenía una señora. La señora que había al lado mío venía desde Popayán y se había viajado como 14 horas en bus para llegar a Bogotá. Y habían traído unos pañuelos y tenían las maletas y todos ahí. Y ella había batido tanto los pañuelos que yo le había botado sus berracos pañuelos para la noche. Y cuando era el reconocimiento de José, la gente se volvió histérica. O sea, era una euforia loquísima. Y todo el mundo, yo no sabía quién era José. Yo me acuerdo que yo miraba a la gente y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Y me decían, no, viene un tipo que es violento, es buenísimo, no sé qué. Y yo decía, ¿quién viene? Y decía, mi diamante, ese es mi diamante. Y yo decía, esto es una locura mucho, señor. Y lo hacían esa vaina, pero loca. Yo me quedé mirándola y ella comenzó con todo el pañuelo y el pañuelo. Y decía, el pañuelo se perdió, mi señora, el pañuelo se perdió. Y todo el estadio comenzó a gritar José y la gente, 5.000 personas. O sea, yo quiero que ustedes se imaginen una cosa. 5.000 personas hablando de libertad con la esperanza de que su vida va a cambiar, mueven un estadio, lo hacen vibrar. Y si usted está negativo, algo le va a pasar. Y yo estaba negativo, yo no me quería convertir, yo estaba negativo, y yo decía, no, que hay una vaina, algo así como los testigos del jabón o algo así. Cuando salió José a la tarima, la gente aplaudió y gritó tanto que yo dije, ese man es el pastor de esta vaina. A mí no me convence esto. Y yo me volví a sentar y me crucé de brazos y yo miraba a los 3 míos y los 3 míos gritaban, José, José. Yo decía, ustedes no lo conocen, ¿qué gritan? Ellos decían, si la gente grita, ese man debe saber algo que usted no ha enseñado. Yo los miraba y yo decía, ay, pues todos en contra mí entonces. La señora se emocionó tanto por el pañuelo, porque es que el tema del pañuelo era la imagen de Popayán, que ella le dijo, ay, hijo, con su permiso. A mí eso me rajó. En ese momento, yo dije, eso de hambre no es para mí. Yo mejor me voy, nos vamos, muchachos. Entonces Martita me dijo, ay, mi amor, si te vas a ir, vete tú solo. Tú nos trajiste aquí, nosotros vamos a hacer algo. Yo me fui, yo me salí del auditorio y iba bajando así. Y cuando llegué a la escalera, José Bobadilla en ese momento dijo que la gente que se iba de Ambo y eran mediocres y tenía que aprender a enterrar en el cementerio de los mediocres. Y me dio otro para el tema de los mediocres. Y me quedé mirando, lo escuché y al otro día volví a ir a la convención. A pesar de que el primer día para mí no fue lo mejor, pero al otro día fui con la conciencia de algo. Si toda esta gente está haciendo el negocio y Amway lleva 50 años en el mundo, en esa época llevaba 50, ahora 56. Antes de que naciera mi papá esto ya funcionaba. Entonces el problema no es Amway, el problema es la gente. Y yo el otro día llegué y me senté y me puse a escuchar el negocio y nunca hablaron del plan de negocios, nunca hablaron ni siquiera diciéndome bienvenido al mundo, pues nunca hablaron de jabones, pero todos los que se paraban a hablar enfrente hablaban de que un día se hicieron libres. Y a mí eso me comenzó a mover. Y todos mostraban fotos con sus hijos y a mí eso me comenzó a mover. Yo decía, yo tengo una chinita en la casa que yo nunca la he visto. Sé que es mi hija y eso porque yo lo he visto. Pero nunca la he visto. Todos los que se paraban en la tarima hablaban de emprender, de vencer miedos, de vencer retos. Y desde ese día me convertí en testigo de Jehová. Han pasado 6 años. Ese mes entré y dije, hay que hacer algo. Dime qué nivel es el nivel que da 3 millones de pesos. Me dijeron, llegue a plata.
Yo le dije, ¿qué hay que hacer para llegar a plata? Y me dijeron, en esa época me dijeron, factura 27 millones de pesos. Yo le dije, listo, estuvo. Y fui y auspiciamos 33 personas y calificamos en 17 días a plata. Y al otro mes recalificamos y al tercer mes recalificamos. Lo interesante no es haber calificado a plata rápido. Lo interesante es saber que yo califiqué a plata sin entender cómo se calificaba. Yo califiqué a plata porque yo iba detrás de 3 millones, no por la red. Después de que califiqué, dije, yo tengo 3 millones. Y me dijeron, pero hay un nivel que se llama oro, hay uno que se llama platino y hay un bono. ¿Y qué hay que hacer? Refactúrenlos. Listo, yo. Y fui y los hice. Y entonces ese año hicimos plata, oro, platino, rubí, platino fundador, arrancamos zafiro, arrancamos esmeralda. Pero como yo no entendía, pues el esmeralda se cayó y el zafiro también. Entonces el rubí fundador nomás. Y después al final del año vamos a iniciar y le vamos a dar un crucero. Y dije, pues gratis también. Y me fui por un crucero. Y en ese momento de mi vida ya no trabajaba en ninguno de los 3 empleos. Mi papá estaba preocupado altamente por mí. Mi papá me decía, este man se me volvió vendedor de jabones intestinos, de jabones, este man se volvió loco. Mi papá decía, va a dejar la universidad, porque yo en ese momento la universidad estaba bien, pero mi papá le daba temor que yo dejara la universidad, porque yo comencé a hablar diferente, a pensar diferente, a escribir diferente, a caminar diferente, pero comencé a hacer una cosa, a trabajar diferente. Dejé de trabajar duro y comencé a trabajar inteligentemente, porque ya no me metía 8 o 10 horas en una oficina o en un colegio, o 14 horas en 2 empleos como lo hacía yo, sino me metía 5 horas diarias de trabajar en un negocio de algo. Hay veces que la gente me dice, que usted vendía mucho, no, yo no vendía nada. Lo que sí trabajaba era muy duro en crear volumen. Y entonces comencé a entender cómo era que funcionaba el negocio de Amway. Porque siempre que yo le cuento a la gente acerca del negocio de Amway, a mí no me interesa cuántas veces lo hayas escuchado, ni siquiera me interesa si te lo has contado. Si te lo han contado y no has entrado es porque no has entendido cuál es el negocio. Y ya tienes que entender una cosa, si a mí me lo mostraron 6 veces y entré, yo ya entendí que esto de Amway funciona como un karma, usted tiene que entender que tarde o temprano cae porque cae. No importa cuánto se resista, pero algún día va a entrar. Y si no es usted, van a entrar sus hijos. Si no, pregúntele a mi papá. Pero créame que alguien de su familia va a entrar en Amway y lo va a ir a buscar a decir, esto es un negocio, usted se va a resistir, pero algún día va a firmar en el negocio de Amway. Tenga 40, 50, 80 años, pero algún día va a firmar. Ahora, puede que usted sea de los que se resisten y muera virgen de haber firmado en Amway. Eso tampoco nos va a importar, algún día se va a tener que lavar los dientes con nuestra crema de cara. O alguien de su familia. Porque el secreto de Amway es entender qué tipo de negocio es. Cuando la gente no entra a Amway es porque no entiende qué negocio es. La gente cree que el negocio es salir a vender jabones puerta a puerta. O la gente cree que lo que nosotros buscamos son vendedores con la capacidad de convencer a cualquiera. Hay gente que llega y me dice, no, tengo uno que le vende hielo a un esquimal. Yo le digo, no lo traigas, es un tumalocas. Porque yo no necesito a nadie que engañe a nadie vendiendo nada. Yo necesito a alguien que tenga capacidad de emprendimiento. Y alguien que tenga la capacidad empresarial suficiente. No para vender cosas que la gente no necesita, sino para crear oportunidades de negocios que todo el mundo está buscando. Y traemos gente de ese tipo. Y entonces yo le digo a la gente, miren bien lo que les voy a explicar a todos los invitados. El negocio de Amway es la opción de iniciar un negocio propio, pero un negocio propio que no tiene gasto fijo. Y esta es la forma como yo le contaba el plan a la gente cuando yo entré al negocio. Con 3 palabras, con 3 frases. Te voy a invitar a iniciar un negocio propio, donde no tienes que pagar ni arriendo, ni empleados, ni servicios. Solamente construir un negocio para ti. Te vas a asociar con una empresa que se llama Amway. Y Amway distribuye productos, ya. Pero Amway no tiene canales de distribución. Entonces Amway te va a plantear a ti que te vuelvas socio de él y le ayudes a hacer la distribución. ¿Sencillo? Se lo voy a colocar con otra marca para que usted se dé cuenta cómo es. Coca-Cola no tiene quien le distribuya Coca-Cola en el país y está buscando un consorcio que le ayude a distribuir toda la Coca-Cola que Colombia consume. ¿Para usted sería un negocio bueno o malo? Sí. ¿Y por qué no le entiende con crema dental? Es lo mismo. Amway es una multinacional que necesita vender crema dental y no tiene quien se la distribuya, está buscando un socio que se la distribuya en todo el país. Ya, sencillo. ¿Sabe cuál es el problema de Amway? Que no da estatus. Si tú dijeras, soy el socio de Coca-Cola y tengo canal de distribución, la gente diría, ¡oh, qué gran empresario! Y se le arrodillaría y todo. Cuando usted dice, yo me metí en Amway, la gente no elimina el crédito. Porque Amway no da estatus. Es más, si a usted viniera el gerente de la Porsche y le dijera, ayúdenme a montar un concesionario para vender Porsche, yo le coloco los carros, la vitrina, y usted crea solamente la distribución, yo sé que usted lo haría. Y si usted supiera que Amway factura 2 veces más de lo que factura la Porsche a nivel mundial, la gente entendería Amway y vería Amway de forma diferente.
¿Saben cuál es el problema? Que Amway no da estatus, da libertad, pero no da estatus. Entonces yo siempre le digo a la gente, Amway la opción de que montes un negocio propio. Yo sé que montar negocios propios afuera es fácil. Usted tiene que ir, registrarlo ante la Cámara de Comercio, así no exista, hacer su cursillo, lo monta, paga una inscripción, dice tengo un negocio, firma uno que otro contrato, espera que pasen las cosas, si no sucede pues se liquida, se quiebra y se va a montar otro. La gran mayoría, el 98% de los negocios se quiebran en el primer año. Y el 1%, de ese 2%, el 1% restante se quiebra en los próximos 5 años. Es decir, después de 5 años solamente sobrevive el 1% de todos los que se hayan montado. Y yo le digo a la gente, en Amway les voy a dar una estadística, el 90% de la gente que entra se va en el primer año. El 90%. Porque Amway es un negocio propio. Y es sencillo, pero no es fácil. Y eso lo tienes que entender. Porque hay veces que la gente dice, ay, yo me voy a meter a otro que es igual que Amway, pero es más fácil. Váyase. Que nosotros en Amway no buscamos gente que le guste lo fácil. Buscamos gente que esté dispuesta a asumir retos. Hace poco me decían, te invito a tomar tinto, y tomando tinto te vas a hacer rico. Me decía, no me interesa tomar tinto. Me decían, pero aquí no tienes que vender. Yo le decía, si no tengo que vender, estoy engañando a la gente. Porque en la economía mundial todos los negocios se mueven con venta de productos o servicios. Si un negocio te dice que no tiene que vender, huye, te van a robar. Pues si no, acuérdense cómo comenzó ese de la autopista con 100 y pico. ¿Sí se acuerdan? Y los de Zipa, no, trae a tus amiguitos y no sé qué tal. Punto y se acabó. Amway, ¿quién es? Es un supermercado que fabrica productos. Crema dental, champú, acondicionador, detergente, blanqueador, suavizante, desinfectante, desengrasante, crema para la cara, para las manos, para los codos, para las rodillas, para las manchas, para las arrugas, para todo. 106 productos. Y usted lo único que tiene que hacer es crear un canal de distribución. Amway le dice, necesito mover volumen. Y lo que usted me tiene que ayudar a hacer es a crear el volumen. ¿Tu nombre es? Omar, yo vi que tú levantaste la mano, tú eres invitado, ¿verdad? ¿Aquí hay algún empresario tradicional que tenga un negocio propio afuera? ¿Tu nombre es? Alba, ¿de qué es tu negocio? Una peluquería. Albita, en tu negocio, yo podría decir que para ti la peluquería es sencillo, ¿verdad? No es fácil, pero es sencillo. Pero aparte de ser sencillo, tu peluquería se tiene que enfocar en una palabra clave, volumen. ¿Sí o sí? Y la palabra clave de Amway, la mejor guardada, es volumen. Volumen. De todos los negocios. Alba, ¿a mayor volumen de corte de cabello es más dinero? Sí. Omar, en Amway, con cremas dentales, ¿a mayor volumen de crema es más dinero? Yo. 56 años de desarrollo de Amway, para que usted entienda una palabra, volumen. Es decir, los que entiendan esta palabra pueden hacer el negocio al nivel que quieran y ganarse el dinero que quieran. Se pueden ganar desde 50.000 hasta 20 millones, 30 millones, lo que quieran. El hecho es que la gente no entiende la palabra volumen. Y el éxito de esto es aprender a mover volumen, 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 por todo aprender a mover volumen. Porque el problema de Amway no es motivar gente, ni meter gente para que esté motivada. El tema de Amway es auspiciar personas que tengan mentalidad empresarial, que estén dispuestas a crear volumen. Si yo me montara una peluquería igual que tú, Alba, y no facturo volumen, ¿me toca cerrarla? Y si yo abro un negocio de Amway y no facturo volumen, ¿me toca cerrarlo? Por eso no le funciona al 90% de la gente que entra en Amway. Porque no entienden esa palabra. Y entonces entran y dicen, ay, me metí a un equipo más lindo y allá nos abrazamos y tal, y todo el tema, y aplaudimos. Y conocimos a un muchacho con una historia. Y yo siempre le digo, ¿cuánto volumen creas? No, yo voy lento pero seguro. Yo lo miro y le digo, ¿cómo funciona? Yo me metí en Amway solo por consumir. Le digo, no sé cómo funciona. Albita, si tú en tu salón de belleza solo hicieras el consumo, es decir, te cortas a ti misma el cabello y a tus hijos, ¿serías millonaria? No. Les pregunto, si un Amway se queda solamente consumiendo la crema dental y los champús para uno, ¿algún día le funciona el negocio? No. Por eso el negocio de Amway es sencillo, pero no fácil. Y no todo el mundo lo entiende. Es volumen, 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 volumen. Porque yo quiero que usted entienda que los empresarios solamente piensan en una palabra todos los días desde que se levantan. Y es volumen. Volumen, volumen. Les voy a poner el ejemplo en panadería porque yo sé de panes. Un pan rollo deja 30 pesos de ganancia. Si usted se quiere ganar 30.000, ¿cuántos panes tiene que vender? 1.000.
O sea, eso es volumen. Imagínense que una panadería, entonces, ¿cuánto tiene que vender para que al dueño le queden 200.000 diarios de ganancia? Por eso se habla de arrobas y de bultos de harina. Y por eso a veces cuando a un panadero se le quema el pan, le duele mucho, porque lo que afectó fue el volumen. Y el tema de Amway es volumen, 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 volumen. Entonces, Omar, la idea que nosotros te queremos plantear es que te conectes con Amway como socio. Amway fabrica productos, pero no tiene quien le cree el volumen. Entonces te dice, Omar, yo voy a crear volumen. Te van a pagar por eso. ¿Cuánto? Mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? Mucho dinero. Pero va a haber tres formas de crear volumen. La primera forma, Omar, Amway te va a decir, Omar, comienza a consumir el mercado de tu casa, que antes comprabas en el Éxito, Carulla, Carrefour y Pomona, ahora en productos marca Amway. Es decir, cambia tu crema dental, tu detergente y tu blanqueador por productos marca Amway. ¿Y eso es fácil o difícil? Eso sí es fácil, ¿cierto? Cambiar de marca. Cuando tú te vuelves socio, Amway te dice, te voy a dar el 30% de descuento, o el 25%, depende del volumen que compres. Pero yo quiero que le apuntes al 30%. ¿Cuánto te consumes tú mensualmente productos de primera necesidad? Entre todos los que he mencionado. En el aseo, en el mercado de la casa sin incluir comida. 200.000. Y Omar consume 200.000 y a Amway lo que le interesa es que Omar comience a consumir sus 200.000. Solo 200.000. A Amway no le interesa que Omar consuma solo sus 200.000, porque es el consumo. Pero si Omar se queda moviendo 200.000 un mes, 200.000 el otro, 200.000 el otro, ¿algún día tiene un negocio millonario? No. Entonces Amway le dice, Omar, invita a tus amigos a que hagan lo mismo. Y Omar va y le cuenta a sus amiguitos y comienza a contarle a uno. ¿Cómo es tu nombre? Edwin, tenemos un negocio para ti. Hay que conectarse con una fábrica, no tiene sistema de distribución, seamos socios con la fábrica y comencemos a consumir productos con descuento, con fiabilidad y con garantía. ¿Tú le harías? Claro. Y Edwin se ve 200.000. Edwin, te invitamos que te consuman los 200.000 de tu casa ahora productos marca Amway. ¿Listo? Listo. Entra Edwin. Luego invitamos a Jenny, queremos proponerte un negocio. Tenemos una empresa y productos biodegradables, punto, y entra. Y luego vamos y le contamos a Edilberto, y le contamos a Edilberto y Edilberto entra. El objetivo de nosotros es que Edwin, Jenny y Edilberto se consuman también sus 200.000 pesos. Y luego invitamos a Nancy, le queremos poner un negocio. Y lo proponemos, ya también se entra a consumir sus 200.000. Toda la gente que Omar conecte se vuelven sucursales. Cualquier empresa que tenga sucursales mueve más volumen. Albita, si tu peluquería tuviera 10 sucursales, ¿tú serías feliz? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto cuesta montar una sucursal, Albita? Mucho. ¿A ti cuánto te costaría abrir un nuevo punto de la Sala de Belleza? Por ahí 10 millones. 10 millones, listo. ¿Cuánto le costó a Omar abrir 5 sucursales? 20 minutos de saliva. Que vaya a encontrar un negocio por el 15 minutos. Y si no entran, se toma un vasito con agua y salió. Pero si Alba abre una sucursal, invierte 10 millones y no le funciona, ¿cuánto perdió? 10 millones. Por eso los negocios tradicionales a veces generan miedo. Y por eso el negocio de Amway a nosotros nos da alegría cuando la gente dice que no. Porque me dice, si él supiera lo que se está perdiendo, no tomamos vasito con agua y sigue. 20 minutos de saliva. ¿Qué dice Amway? Como ellos son sucursales tuyas, Omar, los 200.000 de cada uno de ellos también te lo vamos a sumar a tu negocio, como si fuera tu empresa. Si son 5 de 200.000, incluido tú, ¿ya cuánto volumen está moviendo el negocio de Omar? 1 millón. Y Amway me dijo, yo fui y le pregunté, ¿cuántos puedo invitar? Y me dijeron, todos los que quiera. Y me dio ataque de solidaridad compulsiva. Yo le decía, tengo un negocio para cada plata, tengo un negocio para cada plata, tengo un negocio para cada plata. Y comencé a vincular tanta gente que en el primer año apenas llegamos como a 400. Pero imagínense todos estos de 200.000. ¿Está bueno, sí o no? ¿Saben cuál es el problema, Omar? Que no todo el mundo dice que sí. Hay gente a la que no le dice, mira, yo tengo un negocio, es bueno, productos biodegradables, una empresa de 56 años, 12 millones de dólares, 106 países, es un negocio en la empresa número 17 en el territorio americano en el sector privado, la empresa más grande en Asia, por encima de Coca-Cola, y la gente dice, eso no funciona. Y yo ese día entendí, el negocio de Amway solamente es para mentes brillantes. Y todo el que me decía que no, yo le contaba el negocio a él. ¿Cómo es tu nombre? Milena. ¿Tú vas a decir que no? Bueno. Yo le contaba, Milena, le tengo un negocio, tal. Y Milena me decía, no me interesa, no funciona. Y yo le decía, no te preocupes, Milena. ¿Tú vas al mercado? Sí. ¿En dónde tú compras tú?
En el éxito, yo le decía a Milena, ¿sabías que el éxito te da puntos y los puntos los cambias por refractarias después de que tienes 5.000? Hagamos una cosa, yo tengo productos baratos, biodegradables y te los traigo hasta la puerta de tu casa sin recarga. Comienza a consumirme mis productos. Y comencé todo el que me decía que no a venderle un producto, un paquete. Y entonces me di cuenta que si yo vendía a todo el que me dijera que no, yo aumentaba mi volumen. Yo me consumía 200.000. Y si todo el que me dijera que no se llevaba mínimo 100.000 y yo le contaba 10, yo me moví a 1.000.000. Y algo me dice, por todo lo que mueva comercialmente se gana el 43%. ¿El 43% es una buena utilidad o buenísima? Buenísima. Yo lo entendí. Y entonces yo iba a contarle a todo el mundo. A mí no me importaba lo que me iban a decir, yo iba con mentalidad empresarial. Yo decía, si me diga que sí o que no, voy a mover volumen. Si me dice que sí, entra a consumir con descuento. Si me dice que no, pues me los compra a precio público, se pierde el descuento. Pero sea como sea, me va a llevar volumen. Y yo le contaba a mucha gente, y así comencé a mover 1 millón, 2 millones, 3 millones. Cuando yo me comencé a mover 3 millones personales, los 3 millones me dejaban 1.300.000 de ganancia, lo que me ganaba en el colegio. Eso es buenísimo. El secreto es una cosa, entienda que no todo el mundo dice que sí. El 90% de la gente a la que uno le cuenta le dice que no. O sea, el 90% de la gente a la que usted le cuenta se van a volver clientes. Y nosotros no vendemos por gusto, lo vendemos porque nos obligan a venderlos. Cada vez que alguien nos dice que no, yo sonrío, lo abrazo y le digo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y él me dice, yo quisiera ayudarte. Yo le digo, me vas a ayudar, no te preocupes. Es más, yo me acuerdo de mi abuelita. Un día yo estaba limpiando cachetes en una clínica de belleza. Le estaba limpiando las mejillas a mi tía con una crema exfoliante. Y pasó mi abuelita y le dijo, ay, ¿qué está haciendo, mijo? La niña estaba recién nacida. Yo le dije, aquí abuelita limpiando la cara a mi tía. Y yo dije, ¿y eso? Y le estoy vendiendo unos productos. Me dijo, ¿cuáles? Y yo le dije, Amway. Dijo, ay, mijo, tan mal está la situación. Está muy mal. Yo me quedé pensando y dije, si le digo que estoy bien, no me compra. Le dije, abuelita, estoy en la inmunda. Me dijo, ¿cuánto vale todo ese paquete? Y le dije, como 400.000. Y dijo, déjelo. Y yo dije, ay, la gente también compra por lástima. ¿Y qué me importó? Porque yo estaba pensando como un empresario, volumen. A mí hace mucho me dejó de importar lo que la gente piense. Si produzco volumen, no me importa. Y entonces mi abuelita le contó a mis tías, y mi tía me llamaba y me decía, papito, ¿verdad que está mal? Yo le decía, sí, tía, estoy en el mundo. Y digo, ¿cómo que volumen? Y comencé a mover buen volumen. Hoy en día mi negocio mueve más de $1 millón al año. Y créanme que no es vendiendo jabón puerta a puerta, es creando volumen. Volumen. Y la gente también, así ustedes estén en el nivel que esté, no van a creer que algo funcione. Pero a mí no me importa. Hay veces que los vecinos de la torre, yo vivo en piso 2, el último piso del conjunto, en mi conjunto hay piscina y gimnasio y todo el tema, y a mí me gusta bajarme a buscar gente que sienta lástima por la gente de Amway. Y a veces me bajo así, y entonces la gente me dice, ay, chino, ¿y usted qué hace? Y yo digo, no, yo estoy en Amway. Dicen, ay, ¿de verdad? Yo digo, sí, ¿por qué? Dicen, no, yo tengo una prima y tal, y es muy duro. Yo digo, sí, eso no es para todo el mundo. Y dicen, sí. Yo más tarde paso y le compro. Y digo, ay, sí, vecina, ayude. ¿Y qué me importa lo que piensa la vecina? Hace unos días estábamos en un concesionario, en un Mercedes. Estábamos comprando un carro nuevo. Y estábamos mirando el Mercedes, que me encanta. Estábamos mirando ya el carro. Y entonces el vendedor se queda mirando y me dice, oiga, usted se me hace conocido. Y yo aprendí alguna maña, una mala maña, que cuando fuera a comprar algo bien caro, no me iba a ir tan bien vestidito. Entonces yo me fui con una bermuda, una camiseta, y el vendedor me trataba así como un poquito displicente, y me dice, usted se me hace como medio conocido. Yo le digo, usted también, usted siempre lo veo en corbata. Y dice, ¿usted me ha visto? Y le digo, ¿usted me vio en la Torre 2? Y dice, sí. Y yo le digo, yo vivo en la Torre 3 de tal conjunto. Y dice, qué bueno. Ay, pero vecino, ¿y usted le alcanza la plata? ¿Usted en qué trabaja? Y yo le dije, no trabajo en nada. Dice, y entonces, yo le digo, no, es que yo hace 6 años me pensioné. Dice, ¿de verdad? ¿Y qué le pasó? Me comenzó a mirar las piernas. Yo le digo, ¿por qué? Dice, porque usted es muy joven para estar pensionado. Yo le dije, sí, pero yo no voy a trabajar. Yo todos los días me levanto a trabajar en mi propio negocio. Dice, ¿usted tiene un negocio propio? Yo le dije, sí. ¿Y de qué es su negocio? Y
Yo le genero procesos de importación y distribución de mercancía en el país con productos de primera necesidad. Dice, uy, muy bueno, ¿y cómo se llama su empresa? Yo le dije, Amway. Se lo mirando y dijo, al vecino, ¿en serio? Yo le dije, sí. Digo, y entonces, ¿de dónde va a comprar el carro? Yo le dije, pues vecino, la verdad, voy a hacer una recolecta en el conjunto para que todo me compre todo. Y él se queda mirando y me dice, habla en serio. Yo le digo, ¿en serio? Él no me creyó. Me terminó de atender y me dio una cotización. Yo me iba al conjunto, entré y como a los 4 días nos encontramos en la piscina. Yo le digo, vecino, ¿está descansando? Y dice, sí, es mi compensatorio. ¿Y usted está descansando? Yo le digo, no. Todos los días para mí son domingos. Y él dice, ¿pero es en serio que usted hace hambre? Yo le digo, ¿y por qué se pregunta tanto? Y dice, mire, yo trabajo en Mercedes y no me puedo comprar un carro Mercedes. Yo le dije, porque usted es empleado y yo soy independiente. Y una cosa es tener mentalidad empresarial y otra cosa es empleado. Y como él tiene más o menos mi edad, como unos 28, 29 años, yo tengo 27, él se quedó mirando y me dijo, ¿y entonces cuándo vamos a hacer negocios? Yo le dije, pasa mañana. Al otro día fui, me monté en el carro, dimos la cuota inicial del carro, y él me dice a la salida, me dice, vecino, va a tocar que usted me cuente cómo es eso de hambre, porque yo no he entendido muy bien qué es el tema de hambre. Yo me sonrío y yo le digo, no te preocupes, ¿a ti te gusta comprar con descuento o sin descuento? Dice, no, pues siempre con descuento. Y yo le dije, ¿usted entiende el tema del volumen? Dice, sí, claro, si yo no vendo carros aquí no gano. Le dije, entonces puede hacer hambre, si no, no lo puede hacer. Digo, ¿por qué? Le dije, ¿lo entiende? Sí, ok, deme 100,000 pesos. Digo, ¿para qué? Deme 100,000. Mañana le traigo un kit, 2 pisos, un libro, 2 boletas de seminario y está listo para el programa. El otro día fui y lo firmé. Hoy está cerrando el 15%. Y él lo primero que me dice es, si yo hubiera entendido que el tema del negocio de Amway era crear volumen hace mucho, yo debería ser diamante, porque me contaron cuando tenía 18 años. Y el tema de la gente es que pierde el tiempo en la vida esperando que alguien lo convenza a ver si a Amway le gusta. Y esto no es de convencer a nadie, esto es de que usted tenga mentalidad empresarial. Porque así como Omar invitó 5, que voy a ir a los 200,000, después su reto es crear sucursales y que cada sucursal mueva 1, 2 o 3 millones de pesos. Porque yo quiero que usted se enfoque en algo. Cuando usted entra a Amway y crea una red de 30 millones de pesos, usted puede hacerlo con 10 personas de 3 millones o con 30 personas de 1 millón, pero cuando lo crea, Amway le paga 3 millones de pesos por la red, fuera de la venta. Eso es mejor que lo que se gana cualquier profesional recién egresado en Colombia. Solo por crear una red de 30 millones. Eso es mejor que tener un apartamento de 200 millones arrendado. Eso es tener un activo. Y lo que nosotros hacemos en Amway es enseñar a la gente a crear activos en la nueva economía. Por eso la gente no entiende en qué consiste el negocio de Amway. Omar y Amway después te dicen, a 3 de sus amigos, de los que invitaste, les vas a enseñar cómo él crea un grupo de 30, cómo él crea otro grupo de 30 y cómo él crea otro grupo de 30. Que cada uno de ellos se gane 3 millones, a ti te vamos a llamar Esmeralda y te pagamos 100 millones al año. Cuando me dijeron eso, yo dije, así me llaman Gildardo, yo me meto a lo que sea. A lo que sea. Yo te llamo Gildardo. No sé. Y así me llaman Gildardo y yo me meto a lo que sea. Y fuimos y calificamos 3 grupos de 30 millones y llegamos a Esmeraldas. Y eso pasó hace 2 años. Y había gente que me decía, ay, pero le tomó 4 años para llegar a Esmeraldas. Y yo decía, sí. Yo conozco gente que lleva 20 años trabajando y no se gana lo que yo gano. Y tienen el tiempo que yo tengo. Estamos en nuestro 6º año en Amway. Hemos conocido 13 países con Amway. En el último mes viajé 15 días, qué vergüenza con ustedes. 5 días en Chicago, 5 en Miami, 5 en México. Todos playa. Muy rico. Menos Chicago. Pero fue muy rico. Y todo porque un día tomé la decisión de hacer el negocio de Amway. Amway a la gente le hace 3 promesas si eres capaz de quedarte en esto. La primera es que te vas a jubilar siendo joven. La segunda, que vas a tener vacaciones de por vida. Y la tercera, que todo esto lo vas a poder heredar a quien tú quieras de por vida. Yo estaba en México y le pregunté al gerente regional de México, dime la verdad, ¿eso de Amway sí se puede heredar a los hijos y a los nietos? Y dijo, no. A todas las generaciones que usted quiera. Porque usted lo que adquiere es una franquicia, un código donde usted crea un sistema de facturación de volumen para Amway. Si usted se muere y su familia lo asume, pues la facturación se sigue generando y eso queda para su familia. Y eso me gustó. Y yo le puedo decir a la gente, Amway no es un negocio que está diseñado para que le guste a la gente, sino para que la gente emprenda y para que la gente salga a construir cosas que no todo el mundo construye. El tema de esto es que estés dispuesto a romper tu estatus y
y lo rompes solamente educándote diferente, y lo rompes entendiendo. La gran mayoría de la gente no entiende Amway porque no se educan, y no se educan porque no son conscientes de qué tipo de negocio entraron. Yo les voy a dar una estadística: el 60% de negocio de Amway Colombia son personas menores de 40 años. Pero esa es la gente que más se va de Amway, porque no se educan. Y el tema de esto es que si no te educas, no aprendes. Y si no aprendes, estás condenado a desaparecer del negocio. Porque aunque el negocio es sencillo, te va a presentar unos retos. Te vas a encontrar con gente que te dice que no te quiere comprar. Te vas a encontrar con gente que te compra y no te quiere pagar. Te vas a encontrar con gente que te pilla y se vuela. Te vas a encontrar con gente que te pone citas y no llegan. Te vas a encontrar con gente que te promete que van a ser diamantes y no entran. Y te vas a encontrar con gente que entra y no hace absolutamente nada. Y el reto tuyo como empresario es tener la capacidad mental y la inteligencia emocional para dirigir una organización que crea volumen por la información que tú les transmites. Y eso requiere, papá, que usted esté dispuesto a estudiar. Si usted no está dispuesto a estudiar y a educarse, usted no está listo para emprender en la nueva economía. Porque el tema del emprendimiento no es un tema de que te guste arrancar cosas. El tema del emprendimiento es un tema de que te guste terminar proyectos. Y los proyectos se terminan cuando tú te educas y pones la información correcta en tu cabeza. Si no, no va a funcionar. Y te lo quiero decir con todo el alma. Porque durante 6 años he visto cómo cientos de personas llegan a mi negocio y se han ido. Miles de personas se han ido a mi negocio. No se van porque Amway sea malo. Se van porque ellas no entendieron que esto es de educarse. ¿Tú quieres hacer esto en grande? Entra este mes. Entra este mes. Entra con una inversión y cómprate un volumen de productos, porque tienes que estar preparado para todo el que te diga que no. Compra los productos, te consumes una parte y los demás los guardas para los que te digan que no. Y después comienzas a contarle a más gente, 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 pero entra este mes. Compra la boleta de la convención, que es el otro mes. Y cuando vayas a ese estadio, bueno, va a ser en Corferias, van a haber un evento de 8.000 a 10.000 personas. Vas a entender por qué yo te digo que Amway es el negocio donde el emprendimiento toma sentido. No vas a ver que hablen de productos, sino vas a conocer gente, cientos de personas que viven de este proyecto de negocios. Cada vez que en este mes te encuentres con gente allá afuera que te diga que esto no funciona, dile: acompáñame a un evento que vale solamente 140.000 pesos, donde hay 8.000 a 10.000 personas que dicen que sí funciona. Porque tú no puedes cometer el error de creer en la gente que nunca ha estado en Amway, que te dice que esto no funciona. Tienes más bien que salir a decirle a la gente que sí, y llévate 3, 4 días a la convención, para que un día estés contando tu historia en mi equipo y yo te pueda estar diciendo que lo hiciste. Feliz noche, nos vemos la próxima.